Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tomen su lugar y... Bueno, esta es una historia, una parábola, una historia que ya la mayoría de la gente la conoce, aún la gente que no lee mucho la Biblia, pues conoce esta historia. Y este pasaje que leímos hace un momento, junto con los dos anteriores en la lectura de la Biblia, completan una serie de historias en la que nuestro Señor Jesucristo se va a enfrentar a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales precisamente el hombre es impotente. Si nosotros vemos en el capítulo 4, a partir del versículo 35 en adelante, vamos a ver la fuerza hostil de la naturaleza. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros tenemos control sobre la lluvia ahorita? A veces ni siquiera para tapar, ¿no? Luego vemos en el capítulo 5, en los primeros 20 versículos, encontramos los poderes espirituales de maldad. Vemos ahí el endemoniado gadareno, ¿no? Y en este pasaje vamos a ver las enfermedades incurables y la muerte, que son esas 4 cosas que el hombre no tiene ninguna autoridad ni control sobre ellas. El tema que yo quiero compartir hoy con ustedes se llama milagros de fe, porque hay milagros que a veces ya ni percibimos, pero que son milagros día a día, el amanecer, el poder descansar en la noche, el que haya lluvia, el que haya sol, son milagros diarios, pero que no tienen que ver precisamente con la fe. En todos estos casos que nosotros vemos en esta historia, nuestro Señor Jesucristo mostró su poder divino, venciendo sin dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Al hacerlo, su propósito de Dios es mostrarnos anticipadamente algunas características de su reino, en el que los límites impuestos por la caída del hombre son superados por la obra de Cristo. Así, por ejemplo, en este pasaje vemos que el dolor y la muerte son superados para poder sanar y resucitar. Otra de las características principales de este pasaje es que este poder restaurador del Señor llega hasta nosotros solamente a través de la fe. Por eso se llama milagros de fe el tema. Fue el caso de la mujer con flujo de sangre, como también el caso de Jairo, que vieron su fe recompensada. La primera con la sanidad de su enfermedad y el segundo con la resurrección de su hija. Pero tendremos ocasión de considerar también que en ambos casos su fe fue probada y tuvieron que vencer obstáculos. Miren, por ejemplo, las circunstancias. Jesús, si nosotros leemos a partir del versículo número 5, del capítulo 5, iniciando, si nosotros pudiéramos ver por ahí el versículo número 17, vamos a ver que Jesús acaba de ser rechazado por los gadarenos que le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cómo dice el versículo 17? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero ahora, al regresar al lado occidental del lago, probablemente por ahí cerca de Capernaum, al llegar, dice que salió al encuentro un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente, dice, que fuera con él a su casa. Y aquí vemos un contraste en esto. Mientras unos le rechazan y le piden que salga de su vida, que salga de su contorno, otros lo esperan con el fin de acercarse a él para invitarle a venir a su casa.
Y esta misma situación se repite, hermanos, en nuestros días, constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús, aun cuando tengan problemas. Ahora, también nos llama la atención la actitud de la multitud, que según nos dice Lucas, dice que cuando volvió Jesús le recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Lucas 8:40 menciona. ¿Cuáles eran sus expectativas? Bueno, tal vez eran llevados por curiosidad, por presenciar algunos de los milagros de Jesús, no lo sabemos. Pero miren, veamos a Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Jairo era uno de los que esperaban ansiosamente el retorno de Jesús. Y la razón es que su hija estaba moribunda, su hija se estaba muriendo. Su tiempo se acababa sin que él pudiera tener control de eso, sin que él pudiera hacer nada. Mis amados hermanos, hoy hay gente que está clamando a Dios por la salud de su familia, que está internada, que está enferma, que está en una enfermedad terminal, que está agonizando. Hay gente que hoy, hermanos, está orando a Dios por su familia porque no tenemos control sobre eso. Y así busques al mejor médico y así busques el mejor tratamiento. No tenemos control sobre la sanidad, hermanos. Por eso reitero esto que lo he dicho muchas veces. La sanidad es un regalo de Dios. La salud, esa sí es responsabilidad de nosotros. Pero la sanidad es un regalo de Dios. Y dice la Biblia que así como Jesús llega, él va a su encuentro y le pide desesperadamente que le acompañe a su casa. Sin duda fue un acto evidente de fe. Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diversos obstáculos, algunos de ellos muy difíciles, hermanos. ¿Quién era Jairo? ¿Quién era? El principal de la sinagoga. Mis amados hermanos, el evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y como ya hemos considerado en algunos pasajes anteriores, en este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se habían unido con los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre que tenía su mano seca. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga, mis amados hermanos, en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. Qué vueltas da la vida, ¿no? No es difícil imaginar, hermanos, lo difícil que tuvo que ser para él, uno de los grandes jerarcas, uno de los grandes líderes de la sinagoga, y hermanos, pedirle ayuda a ese Jesús que no tenía mucho que había corrido de la sinagoga. Siempre nos resulta humillante, hermanos, tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabino despreciado y tenido por endemoniado por los grandes líderes religiosos de ese tiempo. Eso dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 22. Si alguien me ayuda, por favor, 3:22. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Se acuerdan de esta historia? O sea, Jesús, hermanos, había sido acusado de estar endemoniado y que por medio de Belzebú echaba fuera demonios. Ahora, qué difícil tuvo que resultarle a Jairo superar el que iban a decir sus compañeros judíos. Porque Jesús era un rabino despreciado por todos ellos. Y tal vez, si él mismo había participado en el rechazo a Jesús,
tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Pero la auténtica fe, hermanos, siempre se encuentra con estos obstáculos, siempre. Y para que pueda obtener su recompensa, tiene que superarlos. Pero qué difícil resulta, hermanos, para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Al mismo Dios que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y pasar por encima del qué dirán de la gente cuando nos ve acercarnos a Jesús. Esto es muy común entre nosotros como pastores. A veces le preguntas a un pastor: ¿cómo estás? Bien, hermano, bendecido. Pero no está bendecido ni está bien. Hay problemas en la familia, hay enfermedad en la familia, hay crisis en la familia, pero no queremos decir que en ese momento nos sentimos miserables y nos sentimos abandonados, porque muchas veces ocurre en la vida de los pastores. De hermanos que tú les preguntas: hermanos, una petición, algo que le tenga que pedir. No, hermano, amén, gracias a Dios, estoy bendecido, pero su familia se está desquebrajando, porque el orgullo humano así es. Bueno, este hombre brincó ese obstáculo del orgullo, brincó el obstáculo del qué dirán de él, porque la fe, esa fe auténtica, siempre, hermanos, siempre va a vencer los obstáculos. Y aquí este Jairo, que era un hombre respetable en su comunidad, dice la Biblia que llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres, hermanos, sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos o amenazados de muerte. Y aunque no estén pequeños, aunque ya estén grandes, lo que nos causa, el conflicto que nos causa ver que nuestros hijos estén enfermos. Así que Jairo, hermanos, postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad, un tierno afecto, dice la Biblia que hizo su ruego: mi hija está agonizando, ven a mi casa. Es evidente, hermanos, que Jairo tenía fe en Jesús. Y aquí me surgió una pregunta, y yo no sé si ustedes viendo la historia se la pueden hacer. ¿Por qué Jesús entonces no hizo como en la historia del centurión? ¿Se acuerdan? Que con una palabra bastó para sanar a sus sirvientes, evitándole así el sufrimiento al padre y evitando así mismo pues la muerte de esta niña. ¿Por qué no fue lo mismo? Y saben, hermanos, seguramente Jesús quería enseñarle a Jairo y también a los que estaban en ese momento ahí, y por qué no decirlo, también a nosotros en este momento, un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la va a probar para que crezca. No la va a probar para saber cuánta fe tienes, sino para que crezca en ti esa fe. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija, porque estaba gravemente enferma, lo que dice la Biblia. Pero el Señor quería avanzar hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que la hija de Jairo muriera. Lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino a su casa, en una angustia que la verdad yo creo que ninguno de nosotros como padre quisiéramos tener. Jairo sabía que Jesús podía sanar a su hija. Jairo sabía que era el único medio para poder sanar a su hija. Y ve cómo la gente se agolpa y cómo llega gente y lo va deteniendo. Y Jairo, siendo uno de los principales, tal vez podía haber utilizado su poder, su autoridad, para decir: háganse a un lado todos porque esto es de emergencia. Pero no vemos una expresión de él así en la Escritura. Y Jesús, pues tenía todo planeado, tenía todo premeditado. Porque si ustedes recuerdan, algo similar sucede en el caso de Lázaro y de sus hermanas, ¿no?, que relata Juan. Cuando le llega la noticia a Jesús, dice la Biblia que todavía se quedó unos días ahí, hasta que murió Lázaro. Y cuando llega, pues ustedes conocen la historia, porque este retraso pues también tuvo finalidad de enseñar a Marta y a María que Jesús no solamente tenía poder para sanar a su hermano, sino el mismo poder para
dar la resurrección y darle vida, ¿no? Y en este caminar, hermanos, dice la Biblia que aparece una mujer que padecía de flujo de sangre, ya tenía 12 años con ese problema. Y aquí mis hermanas, y lo digo pues con todo respeto y de verdad con mucho reconocimiento siempre para la mujer que saben de estos problemas, yo creo que se pueden imaginar lo que estaba pasando. Aquí no era de que ella tenía un problema cada vez que venía su ciclo menstrual y había dolor, no, dice la Biblia que era un flujo constante durante 12 años. Problemas serios en su cuerpo de esta mujer. Y en ese camino a la casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a esta mujer enferma que le estaba buscando. Y este retraso, sin duda, también fue otra dura prueba para la fe de Jairo. Marcos nos dice algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos van a servir para hacer una idea de su estado. Dice que su flujo de sangre, 12 años, ¿no? Débil físicamente, sin duda, se encontraba esta mujer. Además, era una enfermedad que le había hecho gastar todo su dinero. Sin duda, esto también resulta agotador para la gente, para el que sufre, pero también para el que la cuida o para el que está pendiente de ella. Pero la enfermedad no solo había minado esa fuerza física, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastos inútiles con médicos que no habían logrado dar con una solución para su enfermedad. Incluso dice la Biblia que antes le iba peor. Nos podemos hacer una idea de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de los médicos en una época, hermanos, en que la medicina y sus tratamientos tenían mucho más superstición que ciencia. Y esto para que finalmente perdiera todo cuanto tenía esta mujer. Marcos dice que su enfermedad era un azote, así termina Marcos, es como un látigo. El azote era un látigo que empleaban los romanos para castigar a los malhechores. Bueno, a eso lo figuraba Marcos. El caso de esta mujer, hermanos, de verdad era un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones, sin poderla encontrar. La buscan a través de varios remedios humanos, sin encontrar ningún alivio. Mucha gente va a la iglesia, van a otra iglesia, sin sentir ningún tipo de mejoría espiritual. Y a veces salen más desengañadas, desanimadas, y lo que necesitan realmente es ir a Jesús. Ir al Maestro, ir al Rey de Reyes y Señor de Señores, cueste lo que cueste. Porque saben, una enfermedad de este tipo, en este tiempo, hermanos, implicaba unas situaciones religiosas tremendas, que iban a aumentar el dolor y la preocupación también de esta mujer. Porque según la ley, ahí en Levítico 15, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto a Dios. Podemos imaginarnos, hermanos, cómo esta enfermedad aún había condicionado la relación de Dios con esta mujer a través de 12 años. Pero también impedía un trato normal con sus semejantes, porque cualquiera que tuviera contacto con ella quedaba impuro y quedaba en esa misma condición de ella. De hecho, dice que gastando sus escasas fuerzas, dice, logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús y sin duda contaminó a muchos de los que estaban ahí. Y finalmente al mismo Jesús cuando toca su manto. Y es una situación, hermanos, de verdad que a veces no la contemplamos. Pero miren qué curiosa situación. En aquel camino, Jesús se encontraba en medio de Jairo, que era el principal de la sinagoga, y de la mujer enferma. Y dadas las implicaciones religiosas de este tiempo,
y de esa enfermedad sobre todo que ella tenía, aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo, jamás. Así que difícilmente ellos se podían conocer, ellos difícilmente podían tener contacto, pero ahora por circunstancias muy diferentes, los dos están junto a Jesús, ambos igualmente necesitados de Él. A veces nosotros hacemos diferencias sociales, a veces hacemos diferencias entre los hermanos de primera y de segunda calidad, pero delante de Jesús, cuando hay necesidad, tenemos que llegar en la misma condición, con humildad, tenemos que llegar con fe. No cabe duda que esta mujer necesitaba a Jesús. Y dice la Escritura, ustedes conocen la historia, que la fe le dio fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe la llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo las críticas de aquellos que habían llegado a ser inmundos ceremonialmente por causa del contacto que habían tenido con ella. Algunos han comentado que, puesto que lo que la mujer se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba de fe, sino de superstición. Otros, todavía más aventurados, han intentado usar el incidente para justificar su confianza en las reliquias religiosas, que es una práctica muy extendida después de algunos siglos en la iglesia tradicional, ¿no? Pero debemos de notar, hermanos, que Jesús subrayó lo que le había salvado. ¿Qué le dijo? Era su fe. Tu fe te ha salvado. Hija, dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, le dice el Señor. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de fe de esa mujer que tenía 12 años enferma, y fue una expresión de fe que ella tenía en el poder de Jesús. ¿Quién me ha tocado?, dice el Señor. ¿Quién me ha tocado? La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Cuando ella lo hace, va a intentar pasar desapercibida entre la multitud, y la actitud de ella puede ser razonable, dado que los judíos no habían aceptado, es más, la podían haber hasta apedreado en ese momento y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero sin embargo, Jesús, hermanos, percibe en su totalidad, así claramente, que había salido poder de Él para sanar a esta mujer. Y este es un hecho muy interesante que no podemos pasar por alto, ¿eh? Jesús sintió cómo salió poder de su cuerpo de Él. Porque nosotros, hermanos, por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso lo apretaban, solamente una de ellas, oigan, solamente una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, ¿no?, esperando ver un milagro en la casa de Jairo, y un ambiente ahí medio alocado. Tal vez a lo mejor se daban empujones, inclusive apretaban a Jesús desconsideradamente, y lo vamos a ver más adelante cuando él llega a la casa de Jairo y les dice que la niña no está muerta. Dice la Biblia que se burlaron de él. Por otro lado, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente a las demás personas. Pero este es el gran contraste, hermanos, que tenemos. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente viene a orar y viene a pedir porque quieren el milagro de Jesús, pero no hay fe. Hay gente que dobla su rodilla en la intimidad y se desgarra delante de Dios y le pide perdón a Dios y se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, porque un día yo te rechacé, un día te corrí de la sinagoga, pero hoy te necesito. Y es cuando el Señor actúa en la vida de las personas. Dice la Biblia que la mujer iba temblando y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Pero aquí quedó truncada la historia de este hombre que fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Y dice la Biblia que cuando él ya va caminando, dice que alguien se acerca y le dice, ya no lo molestes, porque tu hija ya se murió. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el impacto tan tremendo? Mientras la mujer sentía ese alivio de su sanidad, porque no podemos olvidar, hermanos, que Jairo iba caminando al lado de Jesús, impaciente, tal vez consumiéndose ahí en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se tenía que ir parando, por qué se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Muchas veces llegamos a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia, esperando que obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar, mis amados hermanos, que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Y fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y no es difícil imaginar el estado de ánimo de este hombre. La muerte siempre es dolorosa, hermanos, pero si se trata de un hijo, creo que no hay dolor comparable a la muerte de un hijo. Sin duda se convierte en una experiencia desgarradora esto. No hay esperanza ya. No hay esperanza. Por ahí muchos dicen que todo tiene solución menos la muerte. Yo siempre he dicho que la muerte tiene solución y la muerte es Jesucristo. La solución es Cristo y aquí es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo: ¿para qué molestas al maestro? Ya no hay nada más que hacer, ya no hay remedio, ella ya está muerta. Pero todavía si esto no fuera suficiente, el ambiente al llegar a la casa con todas las plañideras llorando, mujeres que se dedicaban a eso, así como hoy hay mujeres que van al rosario, que se dedican a llevar el rosario, en este tiempo había plañideras. También se les conocía como endechadores, los que se alquilaban para llorar, o sea, contrataban llorones para los sepelios y estaban gritando y gesticulando, hacían que la desesperación, la desolación, el dolor pues se hiciera más fuerte. No sé si a ustedes les pase, pero yo en lo personal, bueno, yo soy chillón, pero yo veo que alguien llora y de verdad lloro, O sea, yo puedo estar viendo un programa y puede estar medio tristón y sí, ahí se me quieren salir de San Pedro, pero si veo que llora una persona, ya no aguanto, o sea, se me sale el llanto. Bueno, estas mujeres era lo que provocaban en este tipo de eventos, ¿no? A eso se dedicaban. Y le dice a Jairo, ¿no? El Señor va a intervenir y dice: no temas, cree solamente. Y si alguien puede transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, solamente es Jesucristo. Cuando todos los recursos humanos fallan, hermanos, solamente los recursos divinos son los que nos quedan. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus padres: vénganse, no permitió que nadie lo siguiera. Solamente ¿quién estuvo con Jesús? Jacob, Pedro, hermano. Exactamente, solamente ellos. Porque saben, hermanos, probablemente una de las razones para sacar a estas mujeres que estaban de chillonas ahí y muchos otros de los presentes era porque su actitud constituía un estorbo para la manifestación del poder de Dios. No nos olvidemos que muchos de ellos estaban hasta burlando de Jesús cuando dijo que la niña estaba durmiendo, que no estaba muerta. Por otro lado, el escoger 3 discípulos tal vez se debió al hecho, hermanos, de que este era el número de testigos. Oigan esto, este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido. Ahí en la ley, en Deuteronomio, lo encontramos esta parte. Aunque curiosamente este grupo de 3 discípulos fue el mismo con el que el Señor se apartó allá en el monte de la
transfiguración, y más tarde también en el huerto de Getsemaní. Entonces debemos de decir que estos tres eran los que formaban el grupo más íntimo de Jesús. Y entonces Jesús utiliza una oración o una frase, y es interesante también la forma en que Jesús resucita a la niña. Y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y ya vimos que Marcos fue el intérprete de Pedro, lo hemos visto pues en los estudios, uno de los 3 discípulos que acompañaron a Jesús en esa ocasión, y en su memoria él siguió escuchando aquella frase, Talita Cumi, toda su vida. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras, me imagino que nunca llegaron a borrarse de la mente de Marcos. Así que cuando él va a contar esta historia, va a seguir pronunciando estas mismas palabras el apóstol Pedro cuando le platica esta historia a Marcos, porque Marcos escribe el Evangelio por todo lo que Pedro le comentó, porque fue el escriba de Pedro. Si no, Marcos no hubiera podido escribir este Evangelio. Pero por otro lado, el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino que dormía, y esto llegó a ser característico del mensaje cristiano. La muerte, hermanos, es como un sueño del que finalmente nos va a despertar el Señor en su venida. Por esta razón, algunos teólogos, algunos estudiosos han pensado que estas palabras cariñosas de Jesús a la niña, Talita Cumi, eran las mismas con las que su madre le despertaría cada día. Talita Cumi. Y hay algunos que dicen que aquí Jesús habló en lenguas. No habló en lenguas, hermanos. Jesús utilizó el arameo, que era un idioma que Jesús conocía, porque ni siquiera es hebreo, es arameo esta palabra, Talita Cumi. Y probablemente, hermanos, muchos de nosotros estemos pensando en este momento que aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo, hoy no se puede hacer lo mismo con nosotros. Hay muchos cristianos que así creen, y hay pastores que predican que los milagros hoy ya no existen. Eso fue en el Antiguo Testamento, porque había un propósito para esos milagros. Yo les quiero decir, mis amados hermanos, que esto es una aberración, el siquiera comentarlo y el pensarlo, porque Jesús, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo, es evidente que los milagros siguen hoy en día. Dios actúa de la misma manera. Y es evidente, hermanos, que este relato no tiene como finalidad animarnos a que nosotros esperemos lo mismo en el día de hoy, que tengamos que esperar a ver un milagro de ese tipo para poder creerle al Señor. Lo que nos enseña esta porción de la Escritura por medio de estos milagros es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte, una visión que el mundo nunca va a compartir. Ni la enfermedad, hermanos, ni la muerte tiene un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino ya no existirán jamás. Dice la palabra de Dios, y quiero terminar con esta porción de Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Con fe, hermanos, oremos por nuestros hermanos enfermos, por nuestros amigos. Y estemos orando, hermanos, les pido por favor en esta semana que estemos orando por su papá, de nuestra hermana Sujaí. Él está ya pues en las manos del médico, pero necesitamos ponerlo en las manos de Dios, que sin duda su familia lo ha estado haciendo. Pero unámonos en esa oración por don Benito Venegas, y que Dios, Benito Jesús se llama Venegas, que el Señor le bendiga a él y bendiga a su familia, y también que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Oremos a Dios.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella y sobre todo con estos ejemplos de fe. Gracias, Señor, porque sabemos que la fe en cada uno de nosotros es lo que mueve tu mano para que nosotros podamos recibir esa bendición. Hoy hay milagros. Es un milagro poder abrir nuestros ojos, sentir esta lluvia. Es un milagro, Padre, el poder reunirnos como familia. Es un milagro el ver un amanecer, el ver un atardecer o un anochecer. Es un milagro el poder estar juntos. Es un milagro, Señor, el poder tener un tiempo todavía para ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das día a día. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.